Bienvenidos amigos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo quinto de Cuaresma, en el ciclo A. El ciclo A es oficialmente el ciclo de San Mateo, pero como hemos comentado y explicado en otras oportunidades, hay 3 domingos de la Cuaresma en el ciclo A en que los evangelios se toman de San Juan. El domingo tercero es el domingo de la Samaritana, capítulo cuarto de San Juan. El domingo cuarto es el domingo del ciego de nacimiento, capítulo noveno de San Juan. Y este, que es el domingo quinto de Cuaresma, el Evangelio se toma del capítulo 11 de San Juan, es decir, el tema de la resurrección de Lázaro. Y bueno, hemos comentado también sobre las similitudes que tienen estos pasajes. En todos ellos se trata de un encuentro. Jesús con la samaritana, Jesús con el ciego, Jesús con Lázaro que ha muerto. En cada uno de estos textos se destaca un aspecto de lo que es Cristo en nuestra vida. Cristo es fuente de agua viva, Cristo es luz verdadera, Cristo es principio de vida nueva para nosotros. En estos 3 evangelios se destaca también el tema de la fe que la samaritana despierta y que luego se consolida en el pueblo de Sicar. La fe del ciego de nacimiento, que es la pregunta que le hace Cristo al final del pasaje del capítulo 9. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Y el ciego pregunta, ¿quién es para que yo crea en él? Cristo le responde, lo estás viendo. Así que la fe aparece en esos dos y también aparece en este texto de Lázaro, como lo veremos en su momento. Pidamos ahora la luz del Espíritu Santo para que tengamos el corazón abierto y dispuesto, para que podamos tener esa disponibilidad y que el Señor pueda escribir en nosotros, así como se escribió este precioso texto en papiros hace tantos años. Con la intercesión de María Santísima, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos al texto, como de costumbre. Primero lo vamos a leer en español. Es prácticamente el capítulo entero, capítulo número 11 de San Juan. Había un cierto enfermo, Lázaro, de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos dice a sus discípulos, volvamos de nuevo a Judea. Le dicen los discípulos, Rabí, con que hace poco los judíos querían apedrearte, y vuelves allí. Jesús respondió, ¿no son 12 las horas del día? Si uno anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si uno anda de noche, tropieza porque no está la luz en él. Dijo esto y añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, se curará. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vayamos donde él. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como unos 15 estadios, y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano.
Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el maestro está ahí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y se fue donde él. Jesús todavía no había llegado al pueblo, sino que seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar Jesús y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo: ¿Dónde lo habéis puesto? Le responden: Señor, ven y lo verás. Jesús se echó a llorar. Los judíos entonces decían: mirad cómo le quería. Pero algunos de ellos dijeron: este que abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho que éste no muriera? Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dice Jesús: quitad la piedra. Le responde Marta, la hermana del muerto: Señor, ya huele, es el cuarto día. Le dice Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto, atado de pies y manos, con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dice: desatadlo y dejadlo andar. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Observemos cómo la fe, antes de entrar un poquito en los textos, cómo la fe es respuesta a una iniciativa de Dios. Es decir, la fe no es una iniciativa nuestra, es una respuesta nuestra. Está muy claro, ¿no? Θεασάμενοι ha epoiesen episteusen eiseuton. Y habiendo visto lo que hizo Cristo, creyeron en él. Para que tengamos esa idea, ya digamos clara, la tengamos clara, porque es de la estructura de la fe, sobre todo en San Juan. Recorramos un poco el texto y vamos a encontrar distintas cosas. Hay varias palabras que están destacadas en ese color verde esmeralda, que es el color que utilizamos para los nombres propios y también para los nombres de lugares, nombres propios de personas o de lugares. En de tis asthenon, Lázaros apo Bethanias, ectes comes Marías caimartas, tesadelfes autes. En de tis asthenon. La enfermedad aparece tan ligada a la persona de Lázaro que ese es el primer nombre, el primer apelativo que se le da. Había un enfermo, Lázaro, apo Bethanias, de Betania, ectes comes Marías caimartas tesadelfes autes, de la aldea o del pueblo de María y Marta, su hermana.
Si no me falla la memoria, creo que este es el único lugar en el que se cita a María antes de Marta. Hay una dinámica muy especial en esa familia, porque casi siempre se menciona primero a Marta. Y esto pues llama la atención porque para algunas personas las mujeres siempre van en segundo lugar, pero se ve que en esta casa Marta es la que está un poco al frente. Pero aquí se menciona de primera a María, por lo que sigue, en de Mariam, que aleipsasa ton curion muro, en de Mariam era María, que aleipsasa del verbo aleifo. Aleifo significa ungir o untar. Aleipsasa ton curion muro. Muron es un ungüento, normalmente un ungüento perfumado. Entonces María era la que había ungido con perfume o con ese ungüento perfumado. Kai ekrakmaxa, ekmaraxa, perdón, ekmaraxa, ekmaxasa. Me cuesta trabajo esa palabra, ekmaxasa. Ekmaxasa, el verbo ekmaso. El verbo ekmaso está relacionado con amasar, precisamente, tiene una resonancia fonética con el castellano, con amasar, con retorcer, apretar, y de ahí pues proviene el sentido de secar. Kai egmaxas a tus podas autú, y había secado tus podas autú, los pies de él, tais trixin autes, con sus cabellos, trix es el cabello, con sus cabellos, ges joadelfos, lázaros, estenei, de la cual el hermano Lázaro es Cenei, que significa estar enfermo, estar enfermo. Así que esa es la característica del verbo es asceneo. Asceneo significa estar enfermo. Y es interesante el origen de asceneo, porque esa partícula A, esa alfa del principio, es una alfa privativa, es decir, que está indicando lo contrario, ¿no? Lo contrario. Como por ejemplo, amoral, lo que no tiene moral. Asepsia, lo que no está contaminado. Entonces aquí, cuando se habla de astheneia, la enfermedad, es la falta de stheneia. Stheneia es como la firmeza. Entonces la persona enferma es la persona que carece de firmeza. De hecho, es el mismo origen que tenemos en español con la palabra enfermo. Enfermo en el español viene de infirmus. Infirmus. Infirmus es el que no tiene firmeza, el que no tiene consistencia, el que está frágil, el que está débil. Normalmente, pues por una causa interior. Eso es lo que significa la palabra astenón, que es el enfermo. Y aquí se dice que Lázaro era el hermano de María, la que había ungido a Cristo con el perfume y le había secado los cabellos, había secado los pies de él con sus cabellos. Ese es el enfermo. Apesteilan un hay adelphai. Adelphai es el plural femenino, las hermanas. Entonces, apesteilan es enviar. Curiosamente, aquí se utiliza apesteilan casi como si fuera un verbo intransitivo. Apesteilan. Habían enviado, pero no se dice a quién. Habían enviado prosautón, o sea, donde él, legusin, legusai, habían enviado donde él a decirle, se entiende a decirle a él, Kyrie, ide, honfileis, astenei. Señor, mira, honfileis, al que amas. Hon, pronombre en acusativo, pronombre relativo en acusativo, que recibe la acción de fileo, que significa amar o querer. Aquel al que quieres, a quien tú quieres, astenei, está enfermo. Le avisan a Cristo, pues, sobre la enfermedad de Lázaro. Acusas dejo Jesús, eipen, acusas del verbo acuo, que significa escuchar, acusas dejo Jesús. Habiendo escuchado, Jesús dijo, Haute he astheneia, haute he astheneia ukestin pros thanaton. Esta enfermedad no es para muerte. Ese pros está indicando como el desenlace, como el camino.
Entonces, geasteneia uquestin prostanaton no es para muerte, al hypertentes doxes tu Theu, sino para la gloria. Doxa es la gloria, tes doxes tu Theu, para la gloria de Dios, hinadoxaste hohuios tu Theu diautes, para que sea glorificado, ¿cierto? Doxazo es glorificar. Entonces, hinadoxaste es para que sea glorificado hohuios tu Theu diautes, para que sea glorificado el Hijo de Dios diautes, es decir, a través de la enfermedad. Esto cambia, esto cambia realmente la perspectiva sobre el ministerio de Cristo, porque digamos que es fácil ver la gloria de Dios cuando soluciona un problema, pero aquí Cristo no entra a solucionar el problema. En cierto sentido, el problema se desarrolla, se complica, se empeora, llega hasta hasta la muerte física, pero cuanto más grave la situación, mayor la gloria divina. Por eso alguien decía, Dios es especialista en los casos difíciles. Y esto también nos muestra que no le falta misericordia a Cristo. El mismo relato nos cuenta cuánto amaba Cristo a Lázaro y a Marta y a María. No le falta, a Cristo no le falta amor, pero desde su amor a las personas, desde su compasión a las personas, el criterio número uno para Cristo siempre será ¿dónde está la mayor gloria de Dios? Y este es un dato muy importante, un dato pastoralmente muy importante. ¿Dónde está la mayor gloria de Dios? Muy importante, porque ese es el criterio que sigue Cristo en su actuar. El alivio del dolor está bien, pero la norma fundamental de él es cómo se glorifica más Dios. A veces se glorifica arreglando el problema prontamente, a veces se glorifica en un desenlace que no nos esperábamos, que es lo que va a suceder aquí. Egapa dejo Jesús ten Marthan, kaiten adelfen hautes, kaiten adelfen autes, kaiton Lázaron. Egapa, del verbo agapao, que significa amar, amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Fíjate que ya aparece aquí Marta como primera. Es muy interesante, ese hogar, esa familia es interesante, sobre todo por el lugar que ocupa Marta ahí. Os un ecusen jotiastenei, tote men emeinen enjo en topo duo gemeras. Entonces, Jos un ecusen cuando escuchó, jotiastenei, que estaba enfermo, se entiende que Lázaro, tote, entonces, men, eh, es como una conjunción, ciertamente, entonces, ciertamente, emeinen, el verbo meno es el verbo que significa permanecer, quedarse. O sea, hay una decisión de Cristo de quedarse mientras el problema, la enfermedad, pues va avanzando hasta el punto de llevarlo a la muerte. Entonces, men eimenen, entonces, ciertamente permaneció en topo diogemeras, permaneció en el lugar, en ese lugar donde estaba 2 días. Entonces, el día en el que le avisaron, 2 días más, y luego el día en el que emprende camino, son los 4 días que corresponden pues a lo que vamos a encontrar después. Epeita, ¿cierto? Entonces, después, epeita, metatuto, legeitos macetais. Después de esto, dice a sus discípulos, legeitos macetais, agogen eisten judaian palin. Vamos, eisten judaian, vamos a Judea de nuevo. Vamos a Judea de nuevo. Hay que notar que para los discípulos del Señor podía parecer extraño que él no fuera a curar a su amigo. Parece que era una persona querida no solo por él,
sino por los mismos discípulos, no solo por Cristo, sino por los mismos discípulos, podía parecerles extraño, pero hay una explicación muy importante aquí. Y es que los mismos discípulos se daban cuenta que Judea, hay tres regiones, ¿no? Judea, Samaria y Galilea, dichas de sur a norte. Judea era una región muy hostil para Cristo. Entonces ellos podían pensar que Cristo no había ido, no emprendía camino hacia Judea, pues básicamente porque allá lo querían matar. Digamos que esa es la explicación que tal vez ellos mismos podían darse. Pero como vimos, la verdadera explicación no era ni mucho menos que Cristo se estuviera protegiendo a sí mismo. Él se demoró porque entendía que así se iba a glorificar más el Señor. O sea que en este texto estamos aprendiendo cuál es el motor fundamental de Cristo, qué es lo que lo mueve. No lo mueve tanto preservarse Él, cuidarse Él, protegerse Él. Tampoco su motor principal es la compasión. Esto puede sonar un poco raro para algunas personas, pero si su motor hubiera sido simplemente la compasión, pues parece que era más compasión ir pronto a aliviar la angustia de esas hermanas y el dolor de ese enfermo. Incluso por encima de la compasión, el gran criterio de Cristo es cómo se glorifica más Dios aquí. Y eso, repito, es un criterio doctrinal y un criterio pastoral muy importante para nosotros. Luego sin autojo y macetai le dicen los discípulos, Rabí, nun etzetun, se lizasai hoyudayoi. Ese nun literalmente significa ahora. Etzetun se. Te buscaban lizasai, lizazo, del verbo, del sustantivo lithos, que es piedra, lizazo. Una vez más tenemos este sufijo tzo, que es la letra Z y la omega. Es el sufijo que se utiliza en griego para transformar un sustantivo en un verbo. Lithos es piedra, lizazo es apedrear. Entonces, nun etzetun se lizasai hoyudaioi. Entonces, lizasai hoyudaioi significa los judíos te buscaban para apedrearte. Ese nun literalmente significa ahora. Ahora te buscan o ahora te buscaban los judíos para apedrearte. Ahora te buscaban, suena raro. Pero es que nun puede significar no solamente el instante del presente, sino, digamos, el entorno próximo en el tiempo, lo que está sucediendo próximamente en el tiempo. Nun. Veamos cómo lo traducen en latín. Aquí tenemos el texto latino. Vámonos al versículo 8. Dicunt ei discipuli, Rabbi, nunc, ahora, quereban te judei lapidare, et iterum vadis iluc. Entonces, nunc, en latín tiene la misma connotación que en griego, es decir, se refiere al ahora, pero también se refiere a este entorno, a este tiempo, llamémoslo así, este entorno temporal en el que nos encontramos. Sigamos. Dice aquí, nun, entonces por eso aquí lo traducen hace poco, es decir, en este momento o en este tiempo, tratando de ser un poco más literales, la traducción podría ser algo como esto. Rabí o maestro, eh, en este tiempo te buscaban los judíos para apedrearte. Caipalion, Hipagi y Sekei, y de nuevo quieres ir, y de nuevo vas a ir allí. Apecrice Jesús, responde Jesús, o respondió Jesús. Ujido de cajorai, eisintes gemeras. Entonces, ¿no son 12 las horas del día? Eantis peripate, entegemera, u proscoptei. Si alguno camina en el día, u proscoptei. Jotitofos tu cosmo tu blepei. Porque la luz de este mundo, porque mira la luz de este mundo. Es un poco misteriosa esa frase de Cristo. ¿Qué es lo que realmente quiere decir?
Ellos le dicen, allá te van a matar o te estaban buscando para apedrearte. Y Cristo responde, son 12 las horas del día. Es un poco, es un poco raro, ¿no? Son 12 las horas del día. El que camina durante el día, proscoptei. Proscopto significa tropezar. Entonces, proscoptei no tropieza, que camina en el día no tropieza. ¿Qué es lo que quiere decir esa frase? Son frases que tienen como una profundidad, no son obvias. Y lo mismo lo que va a suceder después, cuando habla el apóstol Tomás. Si alguno camina en el día, no tropieza. La alusión al día y a la noche puede hacer referencia a que este es el tiempo en el que hay que actuar. Porque en el Evangelio de Juan se menciona la hora de las tinieblas, cuando van a prender a Cristo, cuando lo van a atrapar para encarcelarlo y en fin. Dice Cristo, esta es vuestra hora, la de las tinieblas. Y aquí está hablando de las horas del día. Entonces, parece que Cristo tiene conciencia de que sí, llegará el momento de la hora de las tinieblas, pero por ahora estamos en las horas del día. Y como estamos en las horas del día, pues hay que trabajar y no vamos a tropezar. En la misma línea, su siguiente comentario, eandetis peripatente nocti, si alguno camina en la noche, proscoptei, tropieza. Otitofo su questin en auto, porque no tiene luz. Es algo que, repito, tiene su misterio, pero parece que hace referencia a lo que hemos dicho. Es decir, Cristo tiene conciencia que ya llegará la hora de las tinieblas, pero mientras estamos en esta hora, no tengamos preocupación de equivocarnos. No nos vamos a equivocar, no vamos a tropezar. En esta hora todavía podemos hacer lo que tenemos que hacer, aunque me hayan amenazado de apedrearme. Tauta Ipen, esto dijo, Caimeta tuto lege autois. Y después de esto les dice, Lázaros jofilos gemón que coimetai. Lázaro, jofilos gemón, nuestro amigo. Aquí está lo que habíamos mencionado antes, lo nombra el amigo, ¿no? Y amigo de todos, jofilos gemón. Muy seguramente como Cristo con sus discípulos se quedaba ahí en casa de Marta, María y Lázaro, pues los apóstoles mismos habían sido testigos y habían sido beneficiarios de esa bondad de Lázaro, María y Marta, y por consiguiente querían a Lázaro. Aquí Cristo lo llama nuestro amigo, Lázaros, Jofilos Gemón, que koimetai. Koimao mai indica dormir, de ahí viene, esa es la raíz de cementerio. Cementerio es el lugar de los que duermen, koimao mai. Koimaiterion, una cosa así se dice en griego, lugar de los que duermen. Entonces, que koimetai significa él es el que duerme. Ala poreuomai, hina exipniso auton. Pero poreuomai, poreuomai es voy, está en primera persona singular, pero voy, hina exipniso auton. Exipnizo significa despertar, despertar. Es una palabra que tiene como un cierto parecido con nict, que es la noche, ¿no? Exipnizo, auton. Lo despertaré, para despertaré, literalmente, para despertarlo. Eipan un más detalle auto, curie, ei que coimetai, socesetai. Sotso significa salvarse. Eipan un más detalle auto, le dicen los discípulos, Señor, ei que coimetai, si duerme, es decir, si ha encontrado reposo,
Pues eso es propio de quien se va a recuperar, del que se va a salvar, ¿no? Se curará, traducen aquí. Eirekei dejo Jesús peritu thanatu autu. Eirekei de Ereo, entonces, Jesús, Eirekei, Ereo es hablar, Jesús lo había dicho de su muerte. Ekeinoide, edoxan joti perites koimeseos, tu hipnu legei. Jesús lo había dicho de su muerte, de la muerte de Lázaro. No es la única ocasión en la que Cristo toma la muerte natural como sueño. Recordemos aquel otro pasaje de la hija de Jairo, en la cual estaba muerta y Cristo dice, no está muerta, está dormida. Cristo realmente reserva la palabra muerte para la muerte eterna. Ekeino y de Edoxan, pero ellos pensaron, Edoxan, o pensaban, Otiperites koimeseos tu hipnu legei. Ellos pensaban que él lo decía del sueño o del dormir del sueño. Literalmente es eso, ¿no? Del dormir del sueño. Koimeseos, del dormir del sueño. O sea, ellos pensaban que se refería al sueño natural, traducen también otras Biblias. A ver cómo traduce aquí, vámonos aquí al latín. Versículo 13 dice, Dixerat autem Iesus de morte eius. Ili autem putaverunt, ellos pensaron, cuya de dormizione somni dicere. Ellos pensaron que lo decía del dormir del sueño, sería la traducción literal. Tote un eipen autois ho Jesús parecía, Lázaros apethanen. Entonces les dijo Jesús, parresía abiertamente. Luego vamos a ver algo sobre esta palabra parresía. Parresía abiertamente les dijo, Lázaros apethanen. Lázaro ha muerto. El verbo es apoznesco. Apoznesco. Lázaro ha muerto. Kai Jairo más, y me alegro por vosotros, inapisteusete, para que creáis, oti uk emen ekei. Me alegro por vosotros para que creáis, porque yo no estaba allí. Yo no estaba, yo no estaba allí. Alá agomen prosauton, pero vayamos donde él. Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Inapisteusete. Entonces, porque hay una mayor gloria, esa es una pregunta que uno puede hacerse, porque hay una mayor gloria para Dios en que Lázaro pues se haya agravado tanto y se haya muerto, pues porque hay mayor gloria en resucitar a un muerto que en sanar a un enfermo, siendo ambas cosas milagrosas. Entonces Cristo está destacando ese bien que viene ahí. O sea, ¿por qué había mayor gloria así como sucedieron las cosas? Pues hay mayor gloria porque es mayor el triunfo de Dios resucitando a un muerto. Y aquí viene la frase misteriosa de Tomás. Eipen un Tomás, colegómenos dídimos. Dijo Tomás, el llamado mellizo, dídimos, tois simacetais, a sus compañeros discípulos, a sus codiscípulos, o a los otros discípulos. Ágomen, vayamos, caigemeis gina apozanomen meteutu. Vayamos para que muramos con él. Es una frase difícil de entender. Vayamos o hagamos camino, caigemeis, vayamos también nosotros a morir con él. ¿Qué quería decir Tomás con esa frase? ¿Cuál es el papel de esa frase? Vayamos y muramos con él. Hay por lo menos dos interpretaciones que yo conozco. Si nos damos cuenta de lo que se dice de Tomás en el capítulo final del Evangelio de Juan, Tomás era una persona racional, una persona escéptica.
Y también los evangelios nos muestran que Cristo no le tiene temor, no le tiene miedo a las personas escépticas. Entonces, Tomás era un escéptico y es posible que haya un toque, esta es una interpretación, que haya un toque de ironía aquí. Sobre todo porque Tomás no se dirige a Cristo en sus palabras, sino que dice aquí claramente, Eipen tois summacetais, es decir, se lo dice a sus condiscípulos, se lo dice a sus compañeros. Algo así como, Lázaro ha muerto y voy a despertarlo. Ah, va a resucitar un muerto. Bueno, vamos entonces también nosotros murámonos de una vez. Puede haber un toque de ironía, un toque, una muestra de incredulidad en este Tomás, que es el mismo que después va a decir, con mucha crudeza, va a decir, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, si no meto mi mano en la herida al costado, no voy a creer. Es posible que hubiera aquí como una especie de ironía en ese sentido. La otra interpretación es una interpretación alegórica. Si Cristo es el que resucita, si Cristo es el que puede resucitar, pues que Cristo me resucite también a mí. Y como es condición para que me resucite Cristo, que yo muera, entonces, pues hay que morir para que Cristo me resucite. Es decir, vayamos a morir para que Cristo nos resucite. Es una interpretación un poco piadosa, alegórica. Yo personalmente me quedaría más con la interpretación irónica, que demuestra la escasa fe de Tomás, en contraste con la gran fe que va a mostrar Marta de Betania unos cuantos versículos abajo. Elthon unjo Jesús, euren auton tesaras ede, gemeras ejonta ento nemeio. Elthon unjo Jesús. Entonces, viniendo Jesús, Heuren Auton encontró que él, se entiende que está hablando de Lázaro, encontró que él, Tésaras, Tésaras ede gemeras, ya 4 días, ejonta en Tomnemello, tenía 4 días en el sepulcro. El número 4 va a ser importante aquí porque el número 3 es el número que indica un proceso que se cumple completamente, ¿no? Como dice uno de los profetas, nos va a rescatar al tercer día. Y esa expresión del tercer día, que tiene un valor más que numérico, incluso simbólico en la Biblia, indica un proceso que se completa enteramente. Y al mencionar aquí que son 4, ¿cierto? Ya 4 días, tésaras de gemeras, 4 días, ya hace 4 días, está diciendo, realmente estaba completamente muerto. Y es lo mismo que va a aparecer después en el dato del hedor del cadáver. En de Betanía, en Gus, ton Jerosolimon, os apostadion decapente. Estaba Betania en Gus, don Jerosolimon, cerca, ¿cierto?, de Jerusalén. Jos apó alrededor de Stadion Decapente. Decapente significa deca, 10, pente, 5, 15, o sea, 15 estadios. Esos estadios, de ahí viene también la palabra estadio que nosotros utilizamos en español. Esos estadios correspondían a unos 185 metros en la medida nuestra. La idea general es que la, en una milla había, una milla romana, había unos 8 estadios. Entonces 15 estadios era un poco menos de 2 millas romanas y eso nos da una idea, es decir, más o menos unos 2,5 kilómetros o algo así era la distancia entre Betania y Jerusalén. Ese dato es importante por lo que sigue. Poloi de ecton Judaion, Elolitheisan prostenmarthan kai Mariam, Gina paramithe sontai autas peritua del fu. Poloi, como estaba tan cerca de Jerusalén, Jerusalén pues la ciudad de mayor concentración de judíos, entonces muchos de los judíos
El Eleuthersan, pues nos está indicando un pluscuamperfecto que está indicando el verbo venir, erhomai. El Eleuthersan habían venido prosten Marthan kai Mariam inaparamithés ontayautas perituadelfu, para fortalecer, para consolarlas. Habían venido de Jerusalén para consolar, para fortalecer, podríamos decir nosotros, para darle el pésame a los, a los, a las hermanas, a Marta y a María. Geún Marta, entonces se encuentra con Marta. Geún Marta, Jos ekusen joti Jesús ergetai, hypentesen auto. G es el artículo que se une con el nombre, ¿no? Gemarta, como decir la Marta. Geún Marta, Jos ekusen, Marta, Jos ekusen, en cuanto yo, o así como yo, joti Jesús ergetai, que Jesús venía, hypentesen auto, salió a su encuentro. Hypantao significa eso, salir a encontrarse con alguien. Curioso que en griego exista una palabra para lo que nosotros tenemos que traducir en varias palabras, ¿no? Hypentesen, salió al encuentro. Hypantao es salir al encuentro. Mariam de ento oiko ekathetseto. Kathetsomai literalmente significa quedarse sentado. Entonces se quedó sentada en casa, permaneció en casa. Eipenun dijo, Eipenun gemartha proston Yesun, dijo Marta a Jesús, Kyrie, y este va a ser el mismo reproche que hace María. Así que observemos esa, digamos, esa comunión de sentimientos que había entre las dos hermanas. Ambas creían en Jesús, pero ambas tienen un lamento doloroso, que se expresa en estas palabras. Ei es jode, ucan apethanen joadel fosmo. Ei es jode, si estuvieras aquí, si hubieras estado, traduce aquí, si habías estado, si estuvieras, jode, aquí, ucan apethanen joadel fosmo, no habría muerto, no habría muerto mi hermano. Pero lo grandioso está en el versículo 22, que es prácticamente el centro de este texto y que es el centro de la enseñanza. Kainun oida, jotijosa, an aiteseton theon, 12 y soy joteos. Pero sé ahora, jotijosa, que todas las cosas, anaiteseton theon, todas las cosas que le pidas a Dios, aiteo es pedir, 12 y soy joteos, te las dará Dios. Esta es la fe en el momento más cruel, en el momento más duro, porque es difícil imaginar en términos de religión, en términos de fe, algo más duro que sentirse desoído, desatendido, preterido por Dios, sentirse así, dejado a un lado, marginado. Así que 22, el versículo 22 es clave en esto. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Caininoida, pero ahora, también ahora, o traduce aquí, aún ahora, sé que todas las cosas, Josa, anaitese, que le pidas tonceón a Dios, 12 y soy joteos, te las dará Dios. Legue yautejo Jesús, le dijo Jesús, anastéseta hijo Adelfoso. Anistemi significa levantarse, resucitar. Literalmente viene de histemi, ¿no? Histemi es poner, y aná es un prefijo que se utiliza para decir hacia arriba o también a veces de nuevo. Entonces es como levantarse, ponerse hacia arriba, es como levantarse. Es la palabra que se utiliza para resucitar. Resucitar es anástasis, que va a aparecer también en este texto. Legue yautejo Jesús, le dijo Jesús, anastéseta hijo Adelfoso,
resucitará tu hermano. Lege y autoge Marta, dijo Marta, oida. Atención al verbo oida. El verbo oida es el verbo del saber. Y es el verbo que conecta con pisteuomen y con pistis. Pistis es la fe. La fe es un saber. Un dato interesante y bello es que Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, relaciona la fe fundamentalmente con un saber. La fe es un saber. Es como una extensión de nuestro saber. Una extensión de nuestro saber. Santo Tomás llega a decir que la fe es una perfección de la inteligencia, en absoluto contraste y contradicción con lo que hoy se dice en medios, llamémoslo así, cientificistas. En los medios cientificistas lo que se dice es que la fe es como una especie de negación de la razón o de negación de la inteligencia, como quien dice que el que se mete a creyente es porque se salió de razonable. Eso es lo que pulula en el ambiente cientificista y racionalista actual. Pero fíjate cómo aquí el oida, el verbo oida aparece varias veces, siempre acompañando el dato de la fe. Oida, joti anastesetai, ente anastasei, ente esjate gemera. Sé que resucitará, sé que resucitará, ente anastasei, ente esjate gemera. Resucitará en la resurrección, el último día. Se ve que era convicción en este momento de la historia del pueblo elegido, del pueblo judío. Había una convicción de que venía una resurrección. De esa convicción nos habla, por ejemplo, el segundo libro de los Macabeos. El pasaje más famoso es el capítulo 7, el segundo libro de los Macabeos, donde precisamente se habla cuando están torturando a estos jóvenes fieles a su fe, a su religión, los están torturando y ellos hablan de la resurrección. Y dicen expresamente de una resurrección para vida y de una resurrección para condenación. Eipeneutejo Jesús, ego emige anástasis, kaihetzoe. Yo soy la resurrección y la vida. Opisteuo neiseme, el que cree en mí, can apozane sesetai. Es la frase más audaz de este pasaje. Yo soy la resurrección y la vida. Esto jamás lo dijo ningún profeta. Esto jamás lo dijo ningún rey, ningún sacerdote en el Antiguo Testamento. Yo soy la resurrección. ¿Quién puede decir esas palabras? Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Egoi mige anastasis, kaihetzoe, opisteuo neiseme, el que cree en mí, can es como kaiean, incluso apozane, habiendo muerto, incluso muerto, sesetai, el verbo tsao, que significa vivir, vivirá. Kaipas hotzon, kaipisteuo neiseme, y todo el que vive, son como participio, kaipas hotzon, kaipisteun, todo el que vive y cree eiseme, u me apozane eistonayona, no morirá para siempre. Y le pregunta directamente a Marta, pisteu istuto, ¿crees esto? ¿Crees esto? Y responde ella que sí. Lege yauton aikuri, sí, Señor. Ego pepisteuka, otisi eijo Christos o huios tu deu, hoiston cosmon erhomenos. Sí, Señor. Ego pepisteuka. Pepisteuka es un pluscuamperfecto. El verbo, por supuesto, es pisteuo, que es creer. Pepisteuka significa es algo así como yo ya tengo creído, yo tengo plena fe. Es más fuerte que decir que si ella hubiera dicho ego pisteuo, jotisui hijo Christos. Eso significaría yo creo en este momento. Pero pepisteuka es yo tengo ya creído. Es como algo que ya es parte de mí. Fíjate que en español esto se pierde. Aquí dice yo creo, pero yo creo no es la traducción exacta porque ella dice pepisteuca. Vayamos al latín a ver qué nos comenta el latín en el versículo 27. Ait illi, y dice ella, utique domine, ciertamente Señor, ego credidi, fíjate,
Yo tengo creído. No dice ego credo, sino yo tengo creído. O yo creí, literalmente en latín sería yo creí. Ego credidi, yo tengo creído, tengo por fe mía. Si uno fuera a traducir más literalmente, lo que ella dice es, ego pepisteuca, yo tengo por fe mía. Yo tengo en mi fe. Es algo que ella posee. Ese es el sentido de ese pluscuamperfecto. Ego pepisteuca jotisi hijo Christos, joguios tu deu. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, oiston cosmon erjómenos, el que tenía que venir a este mundo, el que viene a este mundo. Caituto e Ipusa, y habiendo dicho esto, apelcen callefones en Mariam, tena del feneutes, Lazra e Ipusa, y habiendo dicho esto, va, ¿cierto? Y llama a María, su hermana, y le dice, y le dijo, Lazra, Lazra, así como en secreto, Jodidáscalos, el maestro, Parestin caifoneise, el maestro está aquí y te llama. Algo que es muy bello es tomar como el detalle y darse cuenta que en verdad Cristo no la había llamado a ella, a María, no la había llamado específicamente. Pero, ¿por qué Marta le dice a María que Cristo la llama? No había en el relato, si nosotros seguimos el relato, no hay un versículo en el que Cristo dice, llámame a María, llámate a María, así como en la samaritana dijo, ve donde tu marido y tráelo. Llama a María y ven con ella. No, pero Marta le dice a María, el maestro te llama. ¿Y cómo llama el maestro? Esto es muy bello. ¿Cómo llama el maestro a María? Dado que no ha dicho una palabra, ¿cómo la llama? Y la única respuesta posible es que la presencia de Cristo es el llamado. Allí donde está Cristo te está llamando, aunque no hable. Su presencia es el llamado de Dios. Y esto, por ejemplo, tiene una resonancia muy bonita para quienes amamos, que espero que seamos todos, para quienes amamos el sagrario. El sagrario te está llamando, Cristo te está llamando. No dice una palabra y sin embargo te está llamando. Pero no solo en el sagrario, esa Biblia que tú tienes allá en tu casa, bien metida en la biblioteca o como un adorno en la sala, te está llamando. No sale una voz y sin embargo te está llamando. Cristo en la persona de los pobres, aunque no pidan directamente una ayuda, que muchas veces la piden, Cristo ahí te está llamando. Donde Él está presente, está siempre su llamado. Eso es muy hermoso. Parestin del verbo pareimi. Pareimi, de viene parusía. Pareimi es hacerse presente, estar presente. Ekeine dejos ekusen, egerce tahu, kai ergeto prosauton. Ella, en cuanto yo, egerce tahu, egeiro es levantarse, se levantó prontamente, kai ergeto y fue donde él. Upo, ¿cierto? Que significa todavía no, upo, es un adverbio. Upo de el Eleuthei, dijo Jesús, eisten comen. Todavía no había llegado, el Eleuthei es del verbo erjoma y todavía no había llegado Jesús a la aldea, al sino que estaba, eti todavía, en Totopo, hopu hypentesen auto gemartha. Todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Hoi un judaioi, hoi ontes metautes. Metautes es con quién? Con María. En teoiquía.
Este es un dato, este es un dato redaccional interesante, porque este es el tipo de cosas que hacen las delicias de los exégetas. Fíjate que la última persona que se menciona aquí, femenina, es Marta. Y aquí dice, hoi un, yudayo y hoi ontes metautes. Este autes tiene una función de pronombre relativo, es femenino, tendría que hacer referencia a Marta, pero no, hace referencia a María, porque dice metautes en teoiquía. Esto está indicando que si tú quitas completamente el versículo 30, pues el texto tiene incluso más sentido, porque Autés conecta directamente con María, que era la persona de la que se estaba hablando. Este es el tipo de estudio que hacen los exégetas para llegar a la conclusión de que en el proceso de redacción de los evangelios hay todo un camino y que se va como por etapas. Hay etapas redaccionales. Pero bueno, ese es un detalle técnico que no es, digamos, nuestro principal interés en este momento. Hoi un judaioi, hoi ontes metautes en teoikia, kai paranimthumenoi auten, los que estaban en la casa, los que la estaban consolando, y dontes ten Mariam, hotitageos aneste kai exelten, viendo que María se levantaba y salía, Ecoluces anaute la acompañaron, la siguieron, dox antes, pensando, opinando, otihuipage y eistomnemeion ginacau clause ekei, que iba al sepulcro a llorar, el verbo es clayo. Hay dos verbos para llorar que aparecen aquí. Uno es el verbo clayo, que es el llorar en el sentido de ese llanto de lamento, ese llanto exterior, ese llanto escandaloso. Cuando se hable del llanto de Jesús, veremos que se utiliza otro verbo. un Mariam jos elten hopu en Jesús. Cuando María llegó hopu en Jesús, donde estaba Jesús, idus auton, viéndolo, del verbo jorao, idusa, es un participio, habiéndolo visto, epesen autu, prostus podás, epesen, ¿cierto? Entonces, se postró, el verbo pipto, se postró ante él, ante sus pies, o cayó a sus pies, como te lo dicen aquí. Es un acto de humildad, pero también es un acto de reconocimiento. O sea, también María está proclamando aquí su fe al tomar esa actitud ante Cristo. Legus auta le dijo, Curie, y repite el reproche amoroso de Marta. Ei es jode ucan mu apezanen joadelfos. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús un, os eiden auten claiusan, kai tus sinelfontas aute judaius claiontas, viéndola a ella llorar, o sea, lamentarse con esa fuerza, y a los judíos llorar escandalosamente, claio, enebrimesa toto pneumati, kai etaraxen heauton. Aquí tenemos un problema muy grave porque embrimao mai significa disgustarse. El sentido fundamental es ese, es disgustarse, indignarse. Entonces hay varias teorías sobre esto. Una teoría está en la diferencia de los verbos, porque hemos dicho que clayo es un verbo que significa llorar, así como a grandes lamentos, ¿no? Y haciendo la comparación con aquel texto de la resurrección de la hija de Jairo, acuérdate que también allá la gente estaba llorando con gran escándalo y Cristo les dice no está muerta, sino que está dormida, se burlan de él, Cristo no da más explicaciones y entra, pero solo acompañado de los papás de la niñita aquella y de sus discípulos escogidos para esa ocasión, es decir,
Pedro, Santiago y Juan. Entonces, da la impresión de que Cristo rechaza ese, esa expresión ruidosa de duelo, cosa que es comprensible porque también en nuestro tiempo hay lugares donde se vive el duelo así, con grandes demostraciones externas. Entonces, parece que Cristo rechaza. Esa sería una interpretación del uso del uso de embrimaomai aquí. Entonces, dice embrimemasoto, enebrimesato, enebrimesato, topneumati. Se disgustó en su espíritu, se disgustó interiormente, sería una manera de decirlo. Y esa interpretación tiene sentido, porque hay gente que se extraña y dice, bueno, pero ¿cómo así que él se disgustó? Frente a ese dolor, ¿cómo así que se disgustó? No es que él se disguste del dolor, sino que más bien se disgusta de esas manifestaciones tan externas y tan ruidosas de dolor que eran tan frecuentes en ese tiempo. Dicho de otra manera, él rechaza esas expresiones, se conmueve interiormente, kaieipen, pu tetheikate auton, del verbo tithemi, que es poner, situar. Entonces, kaieipen pu tetheikate, ¿dónde lo pusisteis? Legus in auto curie, ergo caide, ven y mira. Y ahora viene el llanto de Cristo. Edacrysen, jo Jesús, dacryo. Entonces tienes el verbo clayo, que es el llanto ruidoso, y tienes el verbo dacryo, que típicamente representa el caer de lágrimas en silencio, el sollozar, el llorar que es mucho más interior. Entonces, volviendo al enebrimésato, la indignación interior de Cristo, el disgusto de Cristo está en ese dolor que se convierte casi en un espectáculo y que no deja espacio para el acto profundo de fe y de amor. Pero él siente, edacrysen, edacrysen jo Jesús, el versículo más corto de la Biblia, dacryo. Jesús sollozó, Jesús lloró. Pero acuérdate que hay esos dos tipos de llanto, el clayo y el dacryo. Jesús lloró. Elegon un joyudayo, decían los judíos, y de pos efile y autón, mira cuánto lo amaba. Tines de exautón e ipan. Algunos dijeron de entre ellos, o que dínate jutos, o anoixas tus oftalmus tu ciflu, o yesai, hinacai jutos me apozane. No podía que abrió los ojos del ciego, oftalmus, que abrió los ojos del ciego, no podía Hina poyesai, hacer, hina caijutos, me apozane, hacer para que no muriera. Y Jesús un palin, embrim, embrimom, embrimómenos, me cuesta también esa palabra, embrimómenos, Jesús de nuevo indignándose. Entonces, fíjate, el escándalo exterior lo que produjo, el escándalo exterior lo que produjo fue murmuración. La gente estaba murmurando, la gente estaba diciendo, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no hizo algo? Es decir, el escándalo exterior en el fondo produce murmuración y pérdida de fe. Y esa puede ser la raíz de ese disgusto, de ese embrimaomai, de ese indignarse interiormente de Cristo. Y Jesús, un palin embrimómenos, engeautó. Y fíjate que en ambos casos dice que es adentro de él. Es un disgusto interior. Ergetai eistom nemeion. Fue al monumento, literalmente nemeion es eso, en de spelaion,
Spelaion significa una cueva, de ahí viene la espeleología, el estudio científico o turístico también de las cuevas. Kailitos epekeito epauto. Epikeimai significa poner arriba, poner encima. Tenía una piedra encima. Le dijo Jesús, árate ton lithon, quitad la piedra. Le yautó adelfe, tu teteleu tecotos. Este es otro nombre para el muerto. Y es muy interesante este nombre porque teleutao significa llegar al final, llegar al final. Y Lázaro había llegado a su final, pero de lo que parecía un final no es un final porque Cristo interviene. Dice Martha Curie, Ede otsei, ya apesta, ya huele, literalmente es huele. Pero el sentido es como en inglés, cuando dicen que something smells. Smells es huele, pero huele en el sentido de huele mal. Tetartaios garestin. Tetartaios es cuarto. Ya es el cuarto. Se entiende que es el cuarto día. Tetartaios garestin. Ya es el cuarto. Legue yautejo Jesús. Le dice Jesús. Ok, ponsoy, no te he dicho. O te ean pisteuses. Obseten doxan tu que si crees, no te he dicho que si crees, obse, verás, del verbo jorao, tendoxan tu eran un tonlizon, el verbo aireo, que es levantar, levantan pues la piedra, o de Jesús, eren tus oftalmus ano, Jesús levanta, ellos levantan la piedra, Jesús levanta los ojos, ano, a lo alto, Calleipen y dijo, Padre, Eucharistoso, y te agradezco, Joti ecusasmo, porque me escuchas, porque me has escuchado. Ego de Edein, yo ya sabía, Jotipanto temu acueis, que siempre me escuchas. Acuérdate que el verbo acu va con genitivo, por eso aquí es temu. Jotipanto temu acueis. Aladiaton ochlonton periestota, Eipon, lo digo por esta multitud que periistemi, istemi es poner, entonces periistemi es poner alrededor la multitud que me rodea. Hinapisteusosin, toda la obsesión de Cristo es que crean, que crean. Hinapisteusosin, otisui me apesteilas, para que crean que tú me enviaste. Todo el propósito de Cristo es que crean. Kaitauta eipon, y esto dicho, Foné megale ekraugasen. Gritó con fuerte voz, ekraugasen. Kraugazo es gritar. Gritó con gran voz, Lázare deuro exon. Lázaro, ven fuera. Exelten, to tethnikos. Znesco, de donde viene apoznesco. Znesco es morir. Entonces, jotethnikos es el muerto. De menos, envuelto, tus podas, caitas heiras, que iríais. Sus pies y sus manos con linos, caige opsis autu, su darío periedédeto, y su rostro, literalmente su vista, su mirada, perieidedeto, envuelta en un sudario. Lege yautoi, o Jesús, luisote autón, kai afete autón hypagen. Desatadlo y permitidle que ande, que camine, que vaya. ¿Cuál es la conclusión? La fe. Poloi un ecton judaion, muchos de los judíos, hoyelzontes prosten Mariam, caideasamenoi, jaepoyesen, muchos de los judíos que habían venido donde María y habían visto lo que él hizo, episteusan y seutón. O sea que el centro realmente de todo está en la fe, en saber que Cristo viene del Padre, en saber que el Padre nos ha enviado a Cristo, en saber que las obras del Padre son nuestra salvación y que esas obras son las que realiza Cristo. Todo, absolutamente todo, está en torno al hermoso milagro de la fe.
Qué texto tan profundo y bueno, pidamos a Dios que podamos profundizar en él. Sobre todo lo que puede ser más nuevo para muchos es el papel de ese verbo embrimao mai, que es esa indignación de Cristo, ese disgusto de Cristo frente al escándalo del dolor, al dolor vuelto escándalo, porque el dolor vuelto escándalo finalmente se vuelve murmuración y barrera en contra de la fe. Que Dios el Señor nos bendiga. Estamos llegando prácticamente a las puertas de la Pascua.